¿Qué tal? Otra vez, aquí estamos, aquí estoy, el profesor Francisco Javier Landa de la escuela Hanshue. En este momento, en este día, les presento las vocales en francés. Una cuestión importante sobre las vocales en francés. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, no solamente francés o inglés, sino un nuevo idioma, una nueva lengua, nos enfocamos muchas veces en poder querer tener la información completa, precisa, sobre todo las traducciones, sobre todo frases útiles y el tener abecedario a veces nos hace creer que tenemos la oportunidad de tener la forma o la manera de poder concretar, construir y poder decir las palabras, cosa que en muchas ocasiones puede servir en muchas lenguas, podría ser el caso, pero en el caso de francés realmente no. Para cuando aprendemos francés, debemos recordar que es una lengua hermanada del español, por lo tanto, necesitamos tener un contexto general de vocabulario, sí, abecedario también, pero el abecedario le tiene que dar lugar a las vocales para que junto le dé su lugar a vocabulario, palabras y frases. Todo esto nos lleva a decir y a saber que cuando en francés una vocal, por ejemplo, como en el español que se comparten, A, E, I, O, va seguida de N, no se pronuncia an, o en, o on, como en español, como si fueran dos sonidos, justamente como nos decía aquí el texto. Dice aquí el texto que si no es que se funde en un solo sonido, es una vocal nasalizada. Nasalizada quiere decir que existe un sonido que viene de nariz, de la garganta, y que expulsamos por la boca. Es un ejercicio sencillo. Bueno, para nosotros que ya sabemos un poco más, es un ejercicio complejo en cierta medida para quienes estamos aprendiendo también o quienes regresamos al francés, porque pocas veces podemos llegar a notar cuál es una nasal en español, incluso, pero suele pasar que cuando tenemos un resfriado o gripa, nuestra nariz genera una obstrucción del aire que se ve reflejado en la voz, en nuestra garganta. Precisamente cuando hablamos, como dicen, gangosos, podemos entender que hay una obstrucción, hay algo que no suena natural, no suena libre, el aire libre. Eso es la nasalidad. De ahí surge un poco más el sonido de lo nasal, así también como dice aquí el texto. Las vocales nasalizadas las notamos en nuestra transcripción con un acento circunflejo sobre la vocal o con el simbolito de la ñ. O sea, esa flechita que está arriba de la letra, eso nos va a denotar cuando se encuentran entre dos diagonales un sonido nasal. Tal vez en ese momento suene un poco rebuscado o un poco entendible, puede ser, puede resultar, pero creo que es mejor que podamos ver y escuchar unos ejemplos. Hay sonidos nasalizados en francés, pero nosotros los reduciremos a solo dos, es decir, la A nasalizada que notaremos o se escribe fonéticamente el sonido como AN, corresponde a la terminación AN o la unión de las letras AN, EN y EIN, perdón. En este caso, hay que poner atención aquí. Vimos aquí que existe an, an, an. Cada vez que exista la unión de la letra A, la E y la I con una N, se genera esa pequeña fricción del aire caliente que expulsamos y se conoce como nasalidad o A nasal. Ya sabemos, o al menos tenemos una pequeña idea, que está la A, la E, la I, la O.
mais, sin embargo, pero, existe la en. Cada vez que está la A con la N, la E con la N y la I con la N. La O nasalizada que notaremos como O, O, entre diagonales, no es solamente una O, sino que es una O. El sonido, por si no se escucha, espero que sí, sale desde aquí, desde la garganta. Nariz, garganta, sonido O. Ahora bien, ejemplos de las vocales. Por ejemplo, la palabra año se dice an. Muy parecido a decir el número 1, pero no es así. Tal vez al principio, para quienes estamos aprendiendo de francés, nos muestren la palabra año y la palabra 1 y suene prácticamente igual, pero no, en realidad justamente es un dato curioso del francés que necesitamos aclarar en otro momento. Otro ejemplo que tenemos aquí es la palabra chanter, cantar. Chant, justamente se repite el fenómeno de la A con la N. Incluso existe el fenómeno de un poco la fricción de la A con la L y también se repite el fenómeno de la A con la N cuando la palabra alemán o el gentilicio alemán existe, que es allemand. Allemand. La palabra mamá en francés también es una unión de A con N, que es maman. La palabra nada es rien. La palabra alimento es aliment. Suena un poco parecido a alemán, yo lo sé. Parte de lo que debemos aprender en francés también es esa parte, esa distinción y esas similitudes que pueden llegar a existir entre palabras, aunque incluso existan vocales, puede haber ciertas similitudes o sonidos muy similares. Vêtement, ropa o vestimenta. Magasin, tienda. Por ejemplo, en el caso de bebida, boisson, contraire, contrario, poisson, que es pez, pescado, y violon, violín. En el caso de las O, podemos entender y se puede de hecho escuchar un poco más la fricción que se intenta tener en la palabra cuando la O está antes de una N. Y por ejemplo, la pronunciación de la N como en español, el sonido N vamos a poder encontrarlo cuando tengamos una N doble en una palabra, cuando el sonido N sea el último de la palabra antes de una mue, o sea, una E muda. Por ejemplo, espión, espía femenino, León, Annecy, Annecy, Annette y Von. Aquí tenemos la traducción también. Entonces, cuando exista esa doble N o que se permita tener dos Ns y una letra, hay que recordar que en francés la letra final se elimina y se le da peso a lo que se dice con la última letra, incluso si es una consonante. En este caso tenemos sortant, silence, marron, garçon, anou, Sienne, bueno, en este caso Seine, porque es el nombre propio del río, Marine, Garonne, Anne, Saint, Lin y Lyon. Todo esto estas son palabras en francés, llevan y te repite el mismo fenómeno. Sus traducciones son saliendo, anillo, burro, silencio, el río Sena de París, sin, marinero, marina, lino, camarero, chico, Garona y León. Con todo esto, espero que se pueda entender un poco más cómo son las vocales, cómo se aplican, cuáles son sus pequeñas fórmulas y
De cualquier modo, vamos a poder volver a ver esta información. Ça va? ¿Tout va bien? Bon, merci. Espero que sea de utilidad. Nos vemos, au revoir.